el Señor le había mostrado a Adán todos los animales. Al perro con la perra, gato con gata, caballo con yegua, amén, elefante con elefanta, para que supieran que tenían su pareja idónea. En el libro de Levíticos, capítulo 21, viene todas las obras sexuales prohibidas por Dios. Y dentro de ellos está el animalismo, la relación de mujer con mujer, la relación de varón con varón, y de esa misma característica, de esa misma abominación que son para Dios esos actos, lo mismo es el acto de los ángeles con las mujeres. Y ellos empezaron en esa relación a enseñarles muchas cosas que les fueron desviando de la condición de inocencia en que estaban a llegar a la condición de perversión. De tal manera que si seguimos leyendo en el 6.3 que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué quiere decir? Que quitó su espíritu. Amén. Y nada más le dejó de vida 120 años, que fue el tiempo que Noé se llevó en construir el arca. Y luego dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, que eran los hijos de los ángeles y las mujeres, cosa que se ha descubierto alrededor de toda la tierra. Amén. No es algo que la Biblia dice. Cuando se leía en aquellos tiempos, 1500, 1600, 1700, los creyentes caían en una situación de confusión más bien, porque no entendían cómo es que había gigantes, ¿no? Después que la arqueología empezó a descubrir en todas partes de la tierra, mi hermano, entonces tomó sentido este versículo. Amén. Y todos los pueblos de la tierra, amados, hablan de gigantes, hablan de dioses, hablan de semidioses, hablan de diosas. Es este periodo, es este tiempo que quedó en la memoria de los pueblos y que quedaron en los registros para que después se repitieran para el conocimiento, porque todo esto es para gloria de Satanás. Toda perversión de la obra de Dios, toda perversión de la santidad de Dios es para gloria de Satanás, ¿verdad? Entonces después lo sacarían, los griegos sacarían y formarían la historia de sus héroes y sus dioses, ¿verdad? Los romanos harían su panteón romano, lo mismo serían los babilonios, todos los pueblos de la tierra. Satanás se ufanaría de ellos, porque a quien adoraban era él. ¿Quién es Marduk de los babilonios? Pues Satanás. Amén. ¿Quién es Zeus de los griegos? Pues Satanás. Amén. Entonces, después de este periodo, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Había creado a Adán y Eva en el huerto donde solo tenían pensamientos de bien. Después que desobedecieron, empezó la debacle del hombre hasta llegar a este tiempo en el que dice que todo pensamiento del hombre solo era de continuo el mal. O sea, había sido pervertida la raza humana. Y cuando algo se pervierte del diseño de Dios y ya no tiene remedio, amados míos, entonces aparece lo que dice que Él abomina. Abominar es apartarlo de Él y echarlo fuera. Y eso fue lo que pasó con toda la humanidad en los primeros 2000 años. Terminan los primeros 2000 años con el diluvio. ¿Esto qué nos enseña, amados?
de que si la obra que Dios hizo, y pasen su forma de pensamiento a la de un alfarero, amados. Si el alfarero está haciendo algo y ve que no le queda como él desea, lo deshace. Amén. De la misma manera es lo que va a pasar. Esto de deshacer, amados, es el lago de fuego. Si el ser humano llega al final de su vida y no es la obra que Dios quiere hacer con él, lo va a desechar, lo va a abominar y lo va a echar al lago de fuego. Amén. Por eso es que la obra de nosotros es dejarnos que Él nos forme, que el Espíritu nos perfeccione para que seamos el diseño que Él ha pensado de nosotros y podamos tener vida eterna. De lo contrario, seremos deshechos y arrojados al lago de fuego. Esto es lo que dice la Escritura, amados. Por eso les puse esta alabanza. No se equivoquen, no se engañen, que sus pensamientos no lo desvíen de lo que la palabra dice. Lo único que se va a cumplir, amados míos, es lo que Dios ha dicho, no lo que el hombre dice que dijo, no, lo que dijo. Amén. Y por eso es importante tener una doctrina correcta. Por eso es importante leer la Biblia correcta. Por eso es importante oír a la gente correcta, para que no nos desvíe y nos vaya a tratar de meternos a la comodidad de la vida y cuando nos demos cuenta estemos desviados, ¿verdad?, del camino angosto que se nos ha señalado. Miren Génesis 6:6 que dice: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Y dijo: traeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. La primera destrucción de toda la creación es por agua. La segunda va a ser por fuego. Amén. Eso es lo que dice Pedro en su segunda carta. Eso es lo que dice Apocalipsis, que será destruido. Todo lo que Dios no creó será destruido, para volver a hacer otra cosa mejor. Amén. Entonces nosotros debemos de estar en el lugar de donde va a estar las otras cosas mejores. Amén. Bien. ¿Subimos, mijo? Dice, entonces vemos ahí, tremendo. Entonces dice Colosenses: agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, ahí dice que se van a reconciliar por medio de Jesús, el Cristo, los cielos y la tierra con Dios. ¿Por qué los cielos? Porque los cielos quedaron contaminados cuando el rebelde metió cosas que Dios no había creado ni permitido. Luego la tierra, con lo que los hombres han hecho durante toda su existencia, que no es más que contaminar el lugar que se le ha dado como habitación. Y seguimos contaminando los ríos, y seguimos talando los bosques, y seguimos produciendo animales artificiales, amén, y seguimos destruyendo la tierra que se nos dio en dominio, que se nos dio en gobierno y que se nos dio para cuidarla. Amén. Entonces, será cuando todo esté concluido, cuando las cosas se reconcilien. Y el único que tiene la capacidad de reconciliar las cosas es Jesús el Cristo. Amén. Por eso es que no tenemos mucho a dónde ir, como dijo Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Si creemos que Buda es mejor que Cristo, pues ya nos tardamos para irnos con los hindús. Amén.
Si creemos que Buda es el camino de la iluminación, pues ya nos tardamos para irnos con Buda. Amén. Y ahora lo peor que está aconteciendo es que se está falsificando la imagen del Cristo, Hijo de Dios. Amén. Y ahí está corriendo todo mundo. Ahora ya hay tantos Cristos como tantas mentes de seres humanos hay. Cada quien acomoda a Cristo a su conveniencia. ¿Por qué? Porque no quieren leer Biblia, porque no quieren entrar en comunión con el Espíritu Santo, porque se dejan guiar por voces suaves y aquellos que endulzan las orejas. Eso es lo mismo que ir con un falso Cristo. Y de hecho, muchos adoran a un falso Cristo. Entonces, eso fue lo que pasó. Les decía la vez pasada que tengan en su memoria lo que dice el Señor, que así como en los tiempos de Noé, serán los tiempos del fin del mundo. Después les explico esa parte. Súbele, mijo. Y miren qué cosa tan hermosa. El Señor solo anda buscando una pareja. Si encuentra esa pareja, puede volver a hacer la tierra. Puede volver a hacer que se produzcan seres humanos. Puede volver a hacer que se multipliquen. Amén. Y entonces encontró esa pareja, que fue Noé y su esposa. Pero aquí se abundó un poquito más, porque vinieron los 3 hijos y las 3 esposas. Amén. Y entonces tenemos ahora ¿cuántos? 8. Amén. El número 8 en la Escritura significa nuevo comienzo. Amén. Nueva oportunidad. Y con esos 8 hizo el Señor lo que tenía que hacer. 100 años sin saber lo que es llover. Cuando el Señor le dice a Noé, voy a hacer llover agua del cielo, Noé se lo tiene que imaginar, amados, porque nunca había llovido. No sabían, en 2000 años no supieron lo que era llover. 2000 años fue el Señor el que regó la tierra. Amén. Con aguas termales. Y entonces cuando el Señor le dice a Noé, Noé, construye el arca porque voy a hacer llover. No entendía Noé de qué se trataba porque nunca había visto esa experiencia. Pero el Señor se lo dijo y él le creyó a Dios. Y se llevó 100 años en hacer un arca. Amén. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Todo el tiempo la Escritura te está enseñando, amado. Así como te enseñó que la desobediencia te aparta de Dios, así te está enseñando ahora que con fe todo es posible. Amén. Si algo desagrada a tu Dios y al mío, amado, son los tibios. Con eso no se hace nada. Amén, más que vomitivos. Uno tiene que ser caliente hasta para el mal. Es más fácil que se rescate a un satanista que a un cristiano tibio. Alguien que conoció las profundidades de la oscuridad y de repente Dios le ilumina su entendimiento. A un tibio que cree que está y que va a ser salvo y que allá va a ver a Dios. Ese no necesita cambiar. Él considera que ya está hecho y que por lo tanto ya tiene la salvación. Y entonces a ese tipo de gente, que son la mayoría, ¿cómo no les va a gustar la doctrina del hiperamor? No quieren hacer nada, pues entonces se solazan, amén, en el sofá,
y creen que ya ganaron la salvación. Usted y yo no ganamos nada, amados, es gracia. No se olvide usted que es gracia. Amén. Pero, ¿qué cosa es gracia? Es dádiva, no merecida. Es un regalo. Pero un regalo, amado mío, usted lo puede recibir y lo puede rechazar. Sobre todo en estas fechas, ¿verdad? Que a veces algunos que tienen afecto para con uno, llegan y le dan cualquier cosa. Y uno agarra y ve y dice, otro más, ¿sí? Y al cajón. Esa dádiva fue rechazada. Amén. Pues lo mismo pasa con la dádiva del cielo. La mayoría lo tiene en un cajón. Amén. ¿Cómo? ¿Dónde está eso, pastor, en la Biblia? Los talentos. ¿Verdad? Alguno le dio un talento y lo enterró. Al otro le dio 2 y lo puso a producir, al otro le dio 5, etcétera, etcétera. Eso significa aquel que recibiendo la gracia la guarda, no la hace crecer. No se olviden que la gracia que recibimos cuando venimos a Cristo Jesús es reconocerlo a Él como Redentor. Pero esa dádiva hay que usarla todo el tiempo para poder llegar a la perfección, que es allá donde nos está esperando, ¿verdad? La plenitud de la confirmación de la salvación. Entonces la gracia, esa dádiva, la tenemos que usar. ¿Cuál es la gracia plena del Señor? Sus Escrituras. Ahí está exactamente todo lo que te dice cómo usar la gracia. En qué momento se usa un tipo de ella, en qué momento se usa otro tipo de ella, pero todo el tiempo estamos bajo la gracia. Amén. Y entonces Noé le creyó al Señor y se dedicó a construir el arca. La palabra dice, y solo Noé y su familia eran perfectos. Entonces, desde ahí nos está diciendo, ¿quiénes serán salvos? Los perfectos. ¿Qué es perfecto, pastor? Si quiere usted tener una idea de lo que es perfecto, agárrese un balín de acero, búsquele un errorcito a todo el balín, no se lo va a encontrar. Lo ponga de cabeza, lo ponga de lado, lo ponga inclinado, lo ponga como usted quiera, el balín es perfecto. ¿Qué quiere decir, pastor? Que donde nos ven por el lado de la ira, pasamos la prueba. Nos ven por el lado de la avaricia, pasamos la prueba. Nos ven por el lado del rencor, pasamos la prueba. Nos ven por el lado de la alabanza y la adoración, pasamos la prueba. Estamos perfectos. Amén. Que no lo estamos, ¿verdad? Porque todos de aquí tenemos alguna cascada, ¿verdad? Un balín con un tasajo y un pedazo que le falta. Bueno, el Espíritu Santo lo está construyendo. Pero eso es ser un perfecto. Bueno, es primero buen siervo de Dios, buen hijo de Dios, luego es buen padre o buena madre, luego es buen esposo y buena esposa, luego es buen miembro de la iglesia y ahí va todo, en todo lo que se ve, no, pero pasa, qué bárbaro, pasa y pasa y pasa. Entonces quiere decir que el trabajo de perfección que ha hecho el Espíritu Santo ha sido grande, va avanzando. No está terminado, pero ya podemos. Pero si podemos saber que todo aquello que el Señor dice que no debemos de hacer, lo hacemos, pues entonces, como que en lugar de balín, parecemos otra cosa. Amén. Bueno, somos balín, sí, balines. Amén. Entonces, el Señor le dice, construye el arca a Noé y será salva toda tu familia. Voy a hacer contigo un pacto. Y pasó, amados,
Y usted va a encontrar que llovió ¿cuántos días? 40 días. La primera vez que aparece el número 40. Hay una diferencia. Era una tierra cuando empezó a llover. Era otra tierra cuando terminó de llover. Cada que aparece el 40 hay un cambio de escenario. Hay un cambio de situación. Hay un cambio de horizonte totalmente. Amén. Y cuando bajó Noé del arca, ¿qué fue lo primero que hizo, amados? ¿O no han leído Génesis ustedes? No. Lo primero que hizo fue construir un altar. Hizo sacrificios. Amén. ¿Está usted entendiéndome, amado mío? Porque el ser humano, hombre o mujer, fue enviado a esta tierra para alabanza de la gloria del único y verdadero Dios. Amados, no tiene otro sentido su vida. Si usted dice que es cristiano, usted no tiene otro sentido su vida. Amén. Si usted está confundida, si le da usted honor al pastor, al apóstol, a la congregación, está usted confundido, mijo. Usted todavía no es un seguidor de Cristo. Amén. Porque el seguidor de Cristo es el que lo ha reconocido a Él como su único y suficiente Señor, Rey y Redentor. De lo contrario, no ha empezado. Amén. Está en el atrio dando vueltas. Pero para entrar al tabernáculo de Dios hay que estar entendido que somos de Él y para Él. Amén. Si no hay eso en medio de nuestros ojos, pues no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque queremos ver otras cosas. Aleluya. Entonces, súbele, mijo. Lo hizo así Noé, hizo conforme que a todo. Por eso con el Señor hay dos conceptos que deben ser claves en su vida. O quiere usted todo con Cristo, o quiere usted nada con Cristo. Pero usted no puede decir, ahí la llevo. Entonces, oiga usted, pero así tú deseas todo con Cristo y Él hará. Con su Santo Espíritu y con el poder del cielo para que tú cumplas ese deseo que hay en tu corazón. Amén. No es que ya venimos de boquita como la mayoría, mi hermano, que no han tenido un encuentro con Cristo, solamente echaron sus palabritas. No, Él va a hacer lo posible para que un día te encuentres con Él. Y entonces te conviertas de verdad. Amén. Y entonces el que ha tenido un encuentro con Cristo, mi hermano, no quiere más que tener otro. Y luego otro. Y luego otro. Pero el que no ha tenido el conocimiento de ese contacto, pues no sabe. Es como Noé, que no sabía que iba a llover, pero tuvo fe. ¿Qué quiere decir, pastor? Que mientras no tengas esa experiencia personal y directa, ten fe, que te va a encontrar. Amén. Conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia. Obediencia. Nada se puede hacer en el reino de Dios que no sea por obediencia. No hay mandatos obligatorios. Hay demanda de obediencia. Y nadie puede obedecer en el reino de los cielos o en el reino de Dios si no es por amor. Por eso están íntimamente ligados a algunos atributos de Dios. Amén. Que si nosotros entendemos, amados, Él lo va a ir
los va a ir desarrollando en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a ser como los ángeles, no vamos a ser como los primates. Si fuera como los primates, pues ahí está la biología, tantas ciencias que dicen cómo se comportan los animales, cómo hay que hacer como animal. Bueno, no, vamos a ser como los ángeles. Entonces, ¿de dónde viene ese conocimiento, amado mío? Del cielo. Entonces Dios estará derramando en cada uno de nosotros ese conocimiento, ese discernimiento, esa inteligencia, esa sabiduría. ¿Para qué? Para que nos vayamos haciendo a su imagen, si es que lo deseamos en nuestro corazón. Amén. De tal manera que podríamos decir que todo se reduce a la actitud que tú guardas para con Cristo. No para con los hombres, para con Cristo. El único que salva es Cristo. Los que dan satisfacciones temporales son los hombres, pero Cristo da salvación y vida eterna. Amén. Y puse ahí lo de Filipenses, ya ven que les voy enseñando que lo que se decía en el Antiguo Testamento está ligado al Nuevo Testamento. Filipenses 2:7, amado mío, es obediencia y humildad, o humillación si usted quiere. Y si leemos, miren, amado, primero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Ok? Si usted cree que es jefe, tiene usted un problema. Si usted cree que es sugier, tiene usted un problema. Usted es siervo, amado mío. No hay otra categoría. Amén. Después él, si quiere, lo va a llamar su discípulo. Y si quiere, lo va a llamar su amigo. Y si quiere, lo va a llamar su apóstol. Aleluya. Pero siervo, todos, amados. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Haciéndose qué? ¿Y qué dice Noé? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y aquí Filipenses está diciendo algo semejante a lo que con Noé aconteció. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Sabía, cuando estaba sentado en su trono Cristo, sabía lo que era llorar. ¿Sabía lo que era el hambre? ¿Sabía lo que era la traición? ¿Sabía lo que era la ingratitud de los hombres? Tuvo que venir. Primera mano. Por eso dice, por eso nosotros tenemos un Dios, un Salvador, que padeció todo y por lo tanto nos puede entender. Por eso cuando nosotros le pedimos en oración, Él sabe todo. Fue tentado en todo. Amén. No es como el Padre no entiende del sufrimiento del hombre. Amén. El Padre es luz permanente, eterna y santa. Él no llega a comprender cómo han hecho tantas cosas, pero Jesús, el Cristo, sí. Entonces, ¿a quién nos debemos de dirigir, amados? Pues al que nos va a entender, ¿verdad? Al que ya demostró, amado mío, que te ama. Cuando decimos que Cristo nos ama, amado mío, esto no es una figura retórica. Es el reconocimiento de un hecho real. Amén. Entonces cuando Él me dice, sí, claro que sí me amó. No, que todavía la mayoría de la cristiandad, si me ama, que esto. Si de verdad me ama, que el otro. Que demuestre que me ama. Y, menos, están pero bien idos. Ya lo mostró. Y vaya, de qué manera lo demostró. Aleluya. Ahora, ¿quién debe amar? Por obvias razones. Si Él me amó y me ama todavía, yo lo tengo que amar. ¿Por qué?
Porque la obra creada por el Padre es una obra hecha por amor, que va a ser restaurada por amor y que va a ser indefinidamente prolongada por amor. Entonces, ¿el amor va a fallar en el Padre? No, si entregó a su Hijo. ¿El amor va a fallar en Cristo? Pues no, si se murió crucificado por nosotros. ¿El amor va a fallar en el Espíritu Santo? Pues claro que no, si del cielo vino para estar con nosotros todos los días. ¿Quién es el que falla en esta ecuación? Nosotros, amado. Si el problema está en nosotros, no está en el cielo. Por eso cuando dice Pablo en Romanos 10, dice, es que Él no está lejos de ti, está muy cerca de tu boca y de tu corazón. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir allá. Él ya bajó, ya estuvo, ya envió a su Santo Espíritu. Ahora soy yo el que tengo que ir a Él. Y no voy a ir, mi hermano, a Roma. No voy a ir a la Basílica. Aquí lo tengo, aquí nomás tengo que desearlo en mi corazón. O sea, la tarea está fácil. Solo que nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vida de pecado y nuestras concupiscencias son tantas que simplemente de aquí a aquí no nos dejan llegar. Amén. Súbele, mijo. Bueno, ya sabemos todo el agua. El arca se alzó. ¿Qué quiere decir? Pues ahí vamos a ser arrebatados todos, ¿no? Igual. El arca se alzó, estuvo por arriba de la tierra, mientras en la tierra había juicio, el arca estaba arriba de donde... pues así va a ser con nosotros también. Aleluya. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, voy a explicarles un poquito. Hay unos que dicen que el Señor va a venir cantando como arcángel, con una voz preciosa. No, ingrato. Pero él dice que va a venir con voz. Pues sí, va a venir un arcángel adelante de él, diciendo, ahí viene el rey, viene el rey, viene el rey, viene el rey. No es que él venga anunciándose, mi hermano. ¿Qué clase de rey es ese que necesita anunciarse para que sepan que viene? No, ya las huestes celestiales vienen adelante. Amén, y la tierra se empieza a mover, los cielos se conmueven, amados míos, para que va a aparecer el rey. Entonces el arcángel, ¿quién es ese arcángel? Pues Miguel, ese es el único que aparece en la Biblia. Amén. Entonces con voz de Miguel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso le digo que ese evento ni siquiera tenemos idea de él. En este momento Él vendrá por nosotros. Aleluya. Y muchos vendremos con Él. ¿Han leído Apocalipsis los que están aquí sentados enfrente de mí? ¿Sí? 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 Oscar. Como decía la viejita, no estoy. No, sí, hay que llegar al final. Sí, es recomendable porque si no le da uno pesadilla. Amén, hay que llegar al final, ya que llega uno confiado y sabe uno quién es el Señor. Pero Apocalipsis, amados, hagan de cuenta que es un libro donde viene narrado todo lo que va a pasar. Si usted le han enseñado cuántas profecías se cumplieron en Cristo Jesús, amén, usted cada que agarra Apocalipsis es profecía pura. Amén. Y si se cumplieron todas las profecías que avisaban de la venida del Mesías, también se van a cumplir todas las que están en Apocalipsis. Amén. Entonces,
Esto es parte de Apocalipsis. Amén. Bien. ¿Subimos, mijo? Más, ya. Ya todo eso lo sabemos, ¿verdad? Ya hemos leído un poquito de Génesis. Entonces, cuando todo ya terminó, salieron a poblar la tierra. Con nosotros no va a pasar ya eso, ¿eh? Nosotros los que seamos rescatados por el Señor, seremos como los ángeles y ya no tendremos hijos. Ya no se va a poblar el universo. Por eso del número de los que aquí en la tierra pasen la prueba, esos serán el número de los hijos de Dios. Amén. Ya no va a haber otra creación para tener hijos. Va a haber otra creación para crear otras cosas, universos, planetas, todo lo que Dios en su multiforme gracia nos vaya a otorgar. Amén. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Él con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es... ya sé de quién está hablando. Amén. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Allá bajó la familia de Noé. Aquí va a bajar la familia de Dios. Amén. Como que nos vamos animando, ¿no, amados? ¿Estás diciendo de ay o...? ¿Podría usted usar porque están a distancia, ¿no? ¿El Padre es el verbo de Dios? No hay ni cómo equivocarse, amados, porque además de eso viene, dice uno, en sus muslos, dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es nuestro Jesús, el Cristo. Amén. Y le regalo un texto, Juan capítulo 1, versículo 18. Lo leemos juntos para que quede usted clara. Juan 1, 18. Juan 1, 16, hijo. Este versículo que les voy a compartir, amados, les va a resolver ese problema que es muy común, confusión de padre e hijo. Bienvenidos. You are. Amén, 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 amén. Caliente, caliente, arriba. Lejos, lejos, lejos. Caliente, caliente. Ándele. Juan 1, 16. Perdón, hijo. Entonces, yo te guío. Más abajo. Ahí donde, al ladito, abajito donde está el azulito. Ahí está Juan. Ahí, abajito.
Ahí, arriba, arriba. La derecha, arriba, abajo. Viene. Ahora está arriba. Ándale. Dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿De quién está hablando? Del Verbo. El que en el principio era con Dios y era igual a Dios. De su plenitud tomamos todos. ¿Quiénes todos? Todos los hijos de Dios. Y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado. A Dios Padre no lo vamos a conocer jamás. Por eso el Señor Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Tomás, ¿me has visto a mí? Sí, has visto a mi Padre. Jamás veremos al Padre. ¿Ya vieron? Olvídense ya de esa mala enseñanza que nos dieron. ¿No? Todo es con el Hijo y el Hijo con el Padre. En el consejo divino ellos resuelven todas las cosas. Amén. Bien, regresamos, mijo. Ok. Subimos. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. Fue lo primero que hizo Noé. Aleluya. Fue lo primero que hizo Abel y Caín. Estaban en lo correcto en cuanto a la acción, pero equivocados en la actitud del corazón. Amén. Bien. Ya. ¿Cómo fue que hicieron holocaustos Caín y Abel? Bueno, al terminar el capítulo 3 dice, y el Señor le hizo túnicas a Adán y Eva de pieles. Amén. Quiere decir que para que tuvieran las pieles, sacrificó animales. Y de ahí, Adán y Eva, que sabía, porque Dios les hablaba, pues le transmitieron a sus hijos lo que significaba la muerte de los animales, la cubierta de los defectos del hombre, de los pecados del hombre. De ahí es que, andando el tiempo, ¿verdad?, se encontraron por ahí. Quiere decir que no era mandato, porque si no lo debería, si no dice, y andando el tiempo, quién sabe cuántos años pasaron, Caín se le ocurrió llevar holocausto y también Abel. Habrían oído a su padre que a Dios se le da honra, gloria y honor. Amén. Bien. Súbele, mijo, por favor. Dice Apocalipsis 24. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los que salen de la gran tribulación. Amén. Estos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuál es, amado mío, la clave para vivir eternamente con Cristo? Y no tener nada de la bestia.
Amén. Por eso le digo que los zancochadones están en gran peligro. ¿Ah? ¿La vieron? Es no tener nada de la bestia. En ese tiempo va a ser una marca real. Pero ahorita, ¿cuál es la marca de la bestia? Falsa doctrina, adoración falsa, falsa entrega, todo eso es ahora la marca de Satanás, porque la marca de Satanás es adoración a sí mismo. Ahora, todo aquello que nos lleve a una falsa adoración, esa es la marca ahorita de Satanás. Después va a ser una marca física, ¿verdad? Bien, entonces estamos viendo que todo lo que ocurrió desde el principio no era más que el prototipo o el arquetipo de lo que iba a venir aconteciendo con la humanidad, que ha ido pasando. Ahí terminaron 2000 años de la humanidad y empezaron los otros 2000 años. Amén. Ahora, Noé tuvo 3 hijos y su familia de ellos, y se esparcieron por toda la tierra. Amén. Pero en Génesis 10, subimos un poquito, mi hijo. Más, a ver si llegamos a Génesis. En Génesis 10 encontramos los descendientes de esos 3 varones. Y aparece un tal Nimrod. Amén. Que Nimrod es el prototipo del primer rebelde que hace tratos con Satanás en contra de Dios. Amén. De tal manera que, más, mijo, más arriba. Ahí está la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Amén. Pero se considera que la Mesopotamia es la tierra origen de todas las naciones, ¿verdad? Se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, amén. Le echemos de mezcla asfalto. Ya desde entonces, amados, en Arabia el asfalto estaba a flor de tierra, ¿verdad? Nada más que no, sí servía todavía para las lámparas, ¿eh? Dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, encuentran un lugar, se reúnen todos los hombres y lo primero que se les ocurre que es, amén, construir un edificio tan grande que suba al... entonces no son los hombres los que están guiando esa obra, porque ya hubo uno que quiso subir hasta el cielo, que también quiso tener un nombre, amén. Entonces ya Nimrod había logrado establecer en todo ese grupo de gentes una forma de adoración. Y esta es la primera vez que Satanás quiere ser adorado por toda la tierra, a través de Nimrod, el primer rey de toda la tierra. Y cuando creían que estaban construyendo algo monumental para ellos, Dios aprovecha todo, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, vamos a ver a estos muchachos. ¿Y qué pasó, Frank? Ahí te dieron chamba. Todos los que tenían una sola lengua. ¿Cuál es esa sola lengua? Vaya usted a saber. Pero tenían una sola lengua y de ahí hizo que se multiplicaran las lenguas. Ahí apareció el inglés, el alemán, no como están acabados, sino en su forma primitiva, el acadio, el semítico, el palohebreo, amén. De tal manera que los hombres estaban trabajando, ¿no? Y uno le pedía en japonés un ladrillo,
hablaba alemán y pues no se entendieron. Entonces lo único que hizo Dios es dos cosas. Con un solo acto hizo dos cosas. Primero, que se esparcieran por toda la tierra, que fue lo que dijo en Génesis 1:26. Amén. Multiplicaos y henchid la tierra. Pero no, querían estar todos juntitos, ¿verdad? Y ahí les llegó un pensamiento de falsa adoración y el Señor confundió las lenguas y no solo impidió que aconteciera lo que eso acontece, sino que se fueran a muchos lugares. Entonces ahí ya salen los que se van para Asia, los que se van para Centroasia, Europa, África y hasta los que se vinieron a América, ¿verdad? ¿Qué nos va llevando cada que vemos una porción, amados? De que Dios siempre hará lo que Él ha determinado hacer. Nosotros nos podemos oponer, nosotros podemos intentar muchas cosas para tratar de evadir lo que Él ha determinado que va a acontecer. Pero no es más que perder nuestro tiempo y a veces tener experiencias que nos marcan para toda la vida. Y de esta manera, amados, se empezaron a regar por toda la tierra. Voy a explicarles cuál era realmente o cuál era el alcance de la intención de Nimrod. Si toda la tierra adora a Satanás, no hay manera de echar afuera a Satanás de la tierra. No porque tenga muchos. Satanás puede tener a todos los hombres del mundo excepto a uno. Y por ese uno, él no puede reinar sobre la tierra. Porque la tierra es del hombre. Entonces la intención, cuando llegue el ecumenismo, que no tarda mucho, esa es la misma intención. Que todos hablemos el mismo lenguaje de la adoración al mismo y único Dios. Para ahí prepárese usted. Amén. Entonces, eso es lo que ha intentado varias veces Satanás para poderse quedar con la tierra. Cosa que no va a suceder. ¿Perdón? Bueno, pero ese no tenía idea más que nada era un anhelo académico. Más que nada, no tenía una connotación espiritual ni religiosa, era académico 100%. Bien, subimos, mijo. Allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y esto lo revela en Romanos, amado mío, donde dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque todo lo que de Dios se conoce es manifiesto. Pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? Amén. Así que no se trata de ser cristiano. Se trata de ser un adorador del único y verdadero Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo o de reptil. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, todo lo demás que dio como resultado, Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas. Bueno, esa es la humanidad ahora actual. Amén. No es de extrañarnos de la forma como llegamos a Cristo. Lo importante no es lo que hicimos antes de Cristo. Lo importante es lo que vamos a hacer después de venir a Cristo. Porque ahí empieza nuestro nuevo nacimiento. Ahí empieza nuestra nueva oportunidad. Ahí empezamos con una nueva naturaleza. Por eso, amados, si hemos tenido la oportunidad, los que estamos sentados en este lugar, de haber tenido esa segunda oportunidad, ese segundo nacimiento, con la presencia del Dios mismo en nosotros, como que lo vamos aprovechando. Amén. El que no lo quiera hacer, que se oponga a Dios, Él lo entregará a una mente reprobada, que ahora hasta se ufanan de su condición antinaturaleza. Amén. Entonces, estamos viendo todo aquel que practica fornicación espiritual termina cometiendo fornicación natural. No tiene nada que se lo impida. Ya saben que fornicación espiritual es darle latría o idolatría a cualquier cosa que no sea Dios. Amén. Dinero, posesiones, nombre, trabajo, riquezas, lujo, posiciones, todo. Todo eso es fornicación espiritual. Bien, amados, entonces resulta que en este punto donde estamos parados, todo mundo es pagano. Aquí en este momento la Escritura no habla de que haya uno solo que crea en Dios. Tampoco dice que todos adoren a Satanás, sino simplemente todos los pueblos están relegados alrededor del mundo y todos tienen sus dioses particulares, no tienen uno solo. El asunto es que crean en uno solo. Este tiene muchos nombres. Entonces los pueblos adoran a sus dioses regionales, locales, que no saben que es el mismo Dios que el otro, que es el mismo Satanás, porque no se manifiesta así. Y entonces empieza a manifestarse el poder del Dios que se le ha revelado, amado. Y entonces, como que dijéramos, ¿no? Entonces me voy a agarrar un muchachón de 30 años para que vaya aquí, vaya allá, ¿no? Agarré un viejito o un anciano para que vean que es Dios. Amén. Por eso lo hace, por eso Él nos agarra, dice él, al débil lo levanta, al humilde lo exalta para que vean que es Él. Y entonces va agarrando a un varón que obviamente le despertó su espíritu y después de 75 años siente el anhelo de conocer a Dios. Amén. Y no vivía allá en una montaña como ermitaño, mi hermano, en una gruta, no. ¿En dónde vivía? ¿De dónde era? De Ur, de los caldeos, donde uno de los que era la mera mata, mi hermano, de la tierra de estos paganos. De ahí lo agarra el Señor y lo saca. Pues pone en su corazón el querer como el hacer. Eso ya era extraordinario.
Pero lo saca junto y su mujercita, mi hermano. Otra chulada de 60 años. Por eso Pablo escribe, y esos dos que estaban ya como muertos. Ya, la Sara ya se le había pasado la costumbre a las mujeres y ya no quería saber nada, ya. ¿Verdad? Y el Abraham también estaba pensando en las estrellas. El Señor los va haciendo jovenzones. Aleluya. Así que si no tenés hijos es porque no querés. Imagínate. Y le dice, te voy a dar un hijo yo. Dice, ay Señor, voy a creer. Y tu descendencia será como las estrellas. Si hay alguno de los personajes que debe ser admirado, es Abraham. Amén. David tenía un corazón hermoso, pero el chamaco. Desde 20 años le enseñó al Señor lo que era su poder. Pero Abraham, hermano, allá metido con los paganos, idólatras e hijos del diablo, desde allá le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Amén. Y cuando le dijo eso Abraham a su papá, ¿qué le dijo a su papá? Yo voy contigo. Si a vos no te llamaron, Tarek. Amén. Tuvo que esperar a que muriera Tarek, ¿verdad? Porque a él no lo habían llamado. Para que saliera de su casa y de su parentela. ¿Usted quiere servirle al Señor? Como que vamos dejando afuera la parentela, ¿no? ¿Cuál es el enemigo más grande del creyente? La parentela. Porque la familia son los hijos del padre. La parentela. Por eso le dijo, deja tu parentela. No dijo, deja tu familia, deja tu parentela. No, pero ahorita lo queremos andar cargando, sobre todo en Navidad, mi hermano. Ya sé que allá están pensando, pero si no existe Navidad, pastor. Que estoy viendo para ver qué tan listo estás. Amén. Pero en estas fechas decembrinas son pruebas para nosotros, claro que sí. Pero como Él nos ha dado gracia, inteligencia y prudencia, podemos pasar, ¿verdad? Aunque las aguas se vuelvan intranquilas, aunque vengan los vientos fuertes, gracia tenemos para poder navegar. Amén. Y entonces sale, aleluya, entonces sale, pues debemos hacer un pavo, ¿no? Podemos hacer, convertirlo en un momento de convivencia. Cuando saquen el niñito para que hay que salir corriendo. Eso es todo. Cenamos, le damos bienvenida. Hay parientes que vienen de muy, muy lejos, ¿verdad? Que sepan que les tenemos afecto y cariño. No es ese día, pero mañana te voy a invitar a desayunar y ahí le predicamos el 25. 24 cenamos, 25 predicamos. A ver, Eduardito. No, si a eso venimos, amados, a aprender. Es lo mismo. Bueno. Entonces para que le toque la mitad a cada uno. Bueno, perdón. Es la vocera del grupo.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Creyendo que era el nacimiento de Cristo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a dejar a Abraham descansar, ¿les parece? Además, a sus 75 años hay que dejarlo que descanse. Las tres fiestas las fiestas del Señor, que no eran las fiestas del pueblo de Israel. Esas fiestas eran de Él. Él fijó la fecha, fijó la forma y después definió el lugar donde se iba a celebrar esa fecha. En el libro de Levíticos tenemos las tres fechas. La primera de ellas es la Pascua, la segunda Pentecostés y la tercera Sukkot. Ok. ¿Qué cosa era la Pascua? Pues era cuando se mataba al Cordero Pascual, se comían al Cordero Pascual una noche y al otro día empezaba otra celebración que se llamaba la de los panes sin levadura, que es el significado espiritual de ese evento, es que no debe haber levadura en nosotros. Falsa doctrina, esa es la levadura. Y después de que terminaba, después de que había empezado la fiesta de los panes, el primer día después del sábado de reposo, se celebraba la fiesta de las primicias, que era el corte de la cebada, que significaba que ahí empezaba el calendario secular de Israel. Todo eso el Señor lo cumplió. Él fue el Cordero Pascual, Él es el único que no tenía levadura, ¿sí? Y Él, cuando resucitó, se llevó las primicias. Amén. Eso es lo que dice que se abrieron. Aún los sepulcros se abrieron, dice, porque el Señor tomó a todos los que estaban en el Seol, todos los que habían muerto antes de Jesús en la cruz, pero que habían vivido una vida santa o justa, se habían ido al Seol, que era un lugar de prisiones y de oscuridad. Cuando el Señor baja, ¿verdad? Y les dice que ya, pues los evangeliza para que va pronto. Y les dice, nos vamos a ir. Al tercer día subió y se fue con todos. Esas son las primicias de la salvación. Ahí se cumplió ya la fiesta de la Pascua. A los 50 días se celebraba la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significaba? Significaba la fecha en que el pueblo de Israel recibió la ley en el monte Sinaí. O sea, el descenso de Dios. Bueno, el Pentecostés, ¿qué cosa es? El descenso de Dios. Y vino sobre nosotros
El Espíritu Santo prometido viene a nosotros, a morar en nosotros. Y entonces se cumple la segunda fiesta. Y luego viene la tercera fiesta, la fiesta de Sukkot, que significa el tiempo que el pueblo de Israel vivió en cabañas durante 40 años en el desierto. Pero en ese periodo de Sukkot hay un paquetito de fiestas. La primera, que se llama la fiesta de las trompetas del Año Nuevo. Ahí se toca en cuanto se ve la primera estrella, bueno, ahora ya no, pero en aquel tiempo. Amén. Entonces la tocaban y indicaba que empezaba el año sagrado. ¿Sí? O sea, ¿está usted diciendo que el pueblo judío tiene dos calendarios? Tiene dos calendarios. Amén. Y entonces el primer día de Tishrei, que es un mes particular, que es donde se celebra la fiesta de Sukkot, tocaban la trompeta, ¿no? Está empezando el año. A los 10 días era el día de la expiación, el día en que todo el pueblo de Israel hacía arrepentimiento, se arrepentía de todo lo malo que hizo en el año. Y era el día que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a renovar el pacto de Dios con Israel. Y después empezaba, después de esa celebración, los 8 días de fiesta. Esos sí eran fiesta. Ahí se puede bailar, se puede danzar, se puede cantar y comer lo que usted quiera. Menos conejo, camello, cochi, aleluya. O sea, lo que era inmundo, ¿no? Lo que él había determinado que no. Pero los 8 días eran de fiesta. Eso no ha acontecido. Prácticamente es la única cuestión que estamos esperando, porque está ligado a la segunda venida del Señor. Amén. ¿Cuándo? Sí, si me dice usted cuándo nació, sí. No. Ahora quieren que yo les... Bendito sea el Señor, amado, que tienen hambre y sed de fechas. ¿Cuál es la clave para los que quieren amarrar así? ¿Cuál es la clave para entender cuándo nació Jesús? ¿Ven? La clave es no el nacimiento de Juan el Bautista. La clave es el día que su padre Zacarías está ofreciendo incienso en el templo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Zacarías estaba en el templo ofreciendo incienso en la semana que le correspondía según el orden de Abiud. Entonces lo que hay que hacer es agarrar Crónicas, amados, en el libro de Crónicas vienen todas las órdenes. Y ahí va usted a encontrar que la orden de Abiud, en qué fecha le tocaba celebrar la quema del incienso. Y entonces ya tiene usted la fecha en que el ángel se le aparece a Zacarías. Termina toda esa semana Zacarías, ¿verdad? Y entonces ya se va a su casa a cumplir lo que el ángel le dijo, ¿verdad? Que iba a tener un hijo. Entonces parte usted de esa fecha y entonces vamos contando. Entonces llegó Zacarías allá con su mujer, tuvieron relaciones, hágale cuenta que hizo el trabajo 2, 3 días, ¿no? Bueno, de ahí ya le echa usted, ¿no? Y quedó preñadita, pues échale usted 9 meses, a los 9 meses, pero, ojo, pero resulta que María, la más, su... Aleluya. Amén. Pero resulta que María va a visitar a su prima Elizabeth a los 3 meses. Que estaba embarazada. Y María había quedado apenas.
porque recibe María el mensaje del ángel Gabriel, ¿verdad? Y va a visitar a su prima Elizabeth, que tenía 3 meses de embarazo. Ahí va usted contando. A los otros 6 meses nació ¿quién? Juan el Bautista. Y después nació Jesús. Y si va usted caminando, va encontrando la fecha en que nació Jesús. Aleluya. Y va usted a dándole ese, que es en el periodo de Tishri. Entre septiembre y octubre. No, porque al ratito van a estar ahí, va a estar con Pichito cargando ahí, ¿no? Sí son tremendos, ¿no? El ser humano es tremendo, mi hermano. Entonces, ¿cuándo nació? En el mes de los tabernáculos. ¿Qué significa tabernáculo? Cabaña, morada. ¿Cuándo vino Dios a tabernaculizar con los hombres? En el mes de Tishri. Amén. Entonces, el mes de Tishri tiene todo lo que está todavía por cumplirse en el Señor. Y se considera que es el mes más propicio de que el Señor haya nacido. Septiembre, octubre. En octubre todavía estaban los pastores fuera de la ciudad de Belén, por cierto, pastoreando. ¿Por qué? Porque en octubre después de octubre empieza el invierno. Las fechas de lluvia en esa zona, que hasta ahora así son. Y hay veces que son lluvias muy torrenciales, que son noches muy frías, llega a nevar mucho en esa zona. Entonces ya los pastores ya no están en los campos cuidando de sus ovejitas. Entonces todo eso nos va dando referencia para entender que es muy probable. Diciembre, jamás. Oiga, pastor, ¿por qué diciembre no? Porque diciembre 25, desde aquellos tiempos de los babilonios, era la fiesta de Tamuz. ¿Quién es Tamuz, pastor? El hijo de Nimrod y Semiramis, la primera triada satánica que existió sobre la tierra. Amén. ¿Ok? Y entonces no puede ser una celebración de esa magnitud. Y luego se fue poniendo a Egipto. Resulta que la fiesta de Osiris también es 24 o 25 de diciembre. O sea, vamos viendo, todos los pueblos paganos van celebrando esa fecha. Hasta que llega ya, ahora lo más cercano a nosotros, los romanos. ¿Qué significaba el 25 para los romanos? La celebración más grande que tenía el Imperio Romano, que él era la celebración del Sol Invicto. ¿Qué significa Sol Invicto? Es la fecha en que el sol empieza a tener más tiempo que la noche. 24 de diciembre. Entonces, los romanos, que eran adoradores del sol, de Apolos, Constantino era un pagano adorador del sol, de Apolos, amén. Y entonces él influyó para que se celebrara el nacimiento de Jesús en la misma fecha en la que él adoraba a su Dios. A partir de ese momento, amados, el Imperio Romano empezó a ejercer influencia sobre el cristianismo, hasta que lo secuestró en el año 382, cuando por decreto Teodosio I ordenó a todo el Imperio Romano que la única religión oficial era la Iglesia Católica Apostólica. Romana hasta el 760. Católica y apostólica.
Y ahí empezaron a ingresar todos los sacerdotes paganos porque quedaron prohibidas, todas las religiones quedaron prohibidas. Primero era únicamente la religión romana, ¿verdad? De la cual la más importante era la adoración al César, y tenía muchos dioses. Pero en el año 311 apareció el famoso decreto de Milán por Constantino, donde abría a todas las religiones la posibilidad en el Imperio Romano. El que quería creer en Isis podía hacerlo, el que quería creer en los misterios eleusinos era lo mismo, los que querían creer en Mitra también, o sea, no solo a la católica, sino que abrió a todas las religiones. Pero en el caso de la católica a la cristiana que había sido perseguida, ¿qué pasó? Entonces dice, a los cristianos devuélvanle todo lo que le quitaron. ¿Por qué? Porque eran los únicos que habían perseguido. Entonces lo que da el decreto de Milán es un apoyo al cristianismo, que todavía era cristianismo, 311. Pero en el 382, Teodosio acaba con el cristianismo y eleva a religión oficial. La Iglesia Católica Apostólica nace en abril del 382 por decreto romano. Antes no existía. Así que mentira sobre mentira, mentira sobre mentira. Pero a partir de ese momento la Iglesia Católica empieza a perseguir a todos los que no se someten a la Iglesia Católica. Empieza a perseguirlo en todo el imperio. Y los verdaderos cristianos empiezan a huir. Se empiezan a ir a los montes, se empiezan a ir a los valles, se empiezan a ir a los desiertos para seguir practicando su verdadera fe. ¿Por qué? Porque empieza a alterarse los documentos originales y la religión católica hace matrimonio con el paganismo y empieza a meter dentro de los templos. Amén. Hasta el año 320 más o menos nos reuníamos los cristianos en templos, nos reuníamos en casas. Pero el 382 Teodosio le quita a todas las religiones romanas sus templos y se los entrega a la Iglesia Católica. A partir de esa fecha nos empezamos a reunir en templos y de ahí no queda la maña del templo. Este no es templo. Amén. Este es un edificio donde se congrega, casa de adoración. Pero el templo es este. Sin embargo, la mayoría dice, ¿dónde vas? Voy para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos quedó del catolicismo, porque es lo que decían los católicos. ¿Verdad? Y como somos muy bien portaditos, pues les seguimos diciendo lo mismo que decían aquellos. Amén. Bueno, ya nos dimos una paseada por historia del cristianismo, lo que toca ahora en el Instituto Bíblico. Mañana va a estar hermoso. Amén. Los que quieran pueden ir gratuitamente. Y si no, se pueden conectar. En resumen, no hay fiesta. Ahora, ojo, el que quiera celebrar el nacimiento de Cristo, que se acuerde cuando vino a Cristo Jesús. Y en ese día nació Cristo en ti. Ese día lo puedes celebrar si quieres, amado mío. Amén. Sí. Eduardito, por favor, ahí a las 5 de la tarde, mija. A las 5 de la tarde empieza. No, un poquito más retirado, como unos 10 kilómetros. No, en la congregación de nosotros. Sí. Allá la pastora, mi esposa, te puede decir dónde queda, mija. Y si le das su teléfono, ahorita te mandamos la ubicación. Sí, adelante. Retomando un poco en Alcohólicos Anónimos, nosotros siempre
porque es verdad. Hay algunos que son nacidos de mujer. Juan capítulo 3. Esos son nacidos del agua. ¿Sí? Son cuando tu mamacita y luego cabezón, ¿no? Ellos son nacidos del agua, de la carne, pero hay otros que son nacidos del Espíritu. Ahora, nosotros, ¿para dónde vamos? ¿Para ser carne o para ser espíritu? Nuestro verdadero nacimiento, amado mío, es cuando nacimos espiritualmente. Amén. Sí, claro. Así que lo puede usted celebrar. Nochebuena. Si lo permiten, sí. Si lo permiten, sí, claro. Que no vaya a ser motivo de contienda porque pues, se reúnen. Pero es como una reunión. Sí, ya después, el próximo viernes le voy a platicar quién es Santa Claus, quién es, ya vieron, para que se asusten, el árbol, el origen del árbol, amén. Sí, amén. Pues por supuesto, mijo. Malo, no, malísimo. Adelante. Ok. Sí. Pero está peor la Nochebuena. Porque se orina el niño. Sale peor. Bueno, miren, ¿cómo se llama? ¿Qué palabra tiene lo que ha hecho el comercio a nivel mundial? ¿Cómo se llama? Globalización. Bueno, esta fecha de estos años tiene un poquito de Esmirna, un poquito de Babilonia, un poquito de Egipto, un poquito de Grecia, un poquito de Roma, un poquito de Finlandia, un poquito de el norte de Europa, y luego se vinieron a Estados Unidos y ahí hicieron un... Y como los gringos les gusta mucho lo que es festejo, lo que es esto, ahí nació, porque además se volvió, es la fecha en que más venden en Estados Unidos. Bueno, pero ahí nace, entonces el que tiene, el que es responsable de todo esto es el comercio estadounidense, ¿verdad? Nosotros tenemos otra cuestión porque viene otra vertiente. Esta es la vertiente anglosajona, pero tenemos la vertiente española, ¿sí? Que ya viene modificado con el nacimiento de niño, con la piñata, con el, ¿cómo se llama la chiva de harina? Sí, bueno, todo lo que nosotros, el chocolate,
la sacada a pasear del niño, todo eso es español, los villancicos son españoles. Entonces nosotros tenemos un periodo muy rico porque tenemos dos culturas que coinciden en el mismo mes. ¿Verdad? Para los que les sobra paga del Buen Fin, pues entonces pueden comprar algo en diciembre. ¿Verdad? Pero si les sobró algo, ahí viene la otra corriente para que el 6 de mayo y todo lo demás. O sea, el asunto se trata de que lo desplumen a usted. Amén. Entonces por eso que ha permanecido y ha crecido y ha crecido y ha crecido. Pero los símbolos, ahora, como símbolos. Miren, ya voy a terminar, mija. 3 minutos. Así es, Estefan. Entonces, el problema de nosotros, amados de mi corazón, es que no vemos al mundo espiritual. Que nosotros vivimos con nuestros sentidos. Y como no vemos lo que vemos, no está mal, ¿qué tiene, pastor? Sí. No, mijo, el mundo espiritual es otra cosa. El mundo espiritual se mueve en principios y verdades. Amén. Los principios los fija Dios y la verdad es Dios. Entonces, cuando nosotros no vemos, pero con un símbolo, estamos estableciendo un derecho. El problema son los derechos que concedemos con nuestras actitudes, aunque pareciera que son inocentonas, que no tienen repercusión, en el mundo espiritual sí lo tienen. Amén. Eso lo vamos a platicar el próximo viernes. Amén. Y me voy a dedicar solo a eso para que pueda yo... Sí, ahí me preguntan de todo, ¿ya vieron? Bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Bueno, Padre, gracias, bendito Dios. Te doy, Prisi, te entrego mi... Gracias, Padre.